Hola, hermosos seres de luz, y bienvenidas y bienvenidos a la lectura de un nuevo capítulo de Cuando Papá Lastima, reconstruyendo la capa del superhéroe. Hoy vamos a compartir capítulo 4. Cuentos para no dormir, un hermoso libro de Rayo Guzmán, una invitación profunda a que puedas revisar completamente la historia con papá, lo que te vincula, lo que generó algún tipo de herida o incluso cuando tenías expectativas frente a esa relación, algunas que se suplieron, otras que evidentemente quedaron en el tintero. Muy importante en estas historias que las personas que lo relatan nos pueden hablar de lo que ocurre ya en su proceso de madurez y su decisión de sanar el vínculo. Así que empecemos. Cuentos para no dormir, capítulo 4. El problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. Es una frase de Robert Brault, una frase súper acertada y verídica cuando revisamos que con cada hijo las cosas funcionan diferente, así que cada hijo será el maestro de papá. Lo mismo ocurre entre una familia y otra, ambos padres con diferentes estrategias para poder literalmente aprender de esos hijos. Aun cuando las cosas parezcan iguales, cada persona en esencia, en energía y en brillo es diferente. Muy bien, empecemos. Mi madre lo conoció en un bar una de esas noches en las que sus amigas de la oficina la convencieron de que después de una larga jornada de trabajo se merecían un par de tragos para relajarse y olvidarse un poco de los números. Ella trabajaba en un despacho contable y se la pasaba sentada en un escritorio durante 8 horas, 6 días a la semana. Su vida era tan rutinaria que dejarse llevar hasta un bar cuando lo que más anhelaba era quitarse los zapatos y el sostén para dejarse caer sobre su cama era algo tan impensable como lo era algún día teñirse el cabello de rosa. Sin embargo, así como sucede lo inevitable, eso que ya está escrito desde antes de nacer, mi madre asistió a la cita con su destino. Cuentan que lo vio llegar vestido de negro, camiseta de cuello de tortuga y un pantalón ceñido que revelaba su atlético cuerpo. Lo primero que pensó fue un dandy ochentero que seguramente se cree sacado de un sueño, pero la sorprendió desde el momento en que clavó la mirada de sus negros ojos en las pupilas de mi madre. Y después, al sonreír y ver esos dientes alineados y sinceros, ella cayó rendida y supo desde ese instante que algo iba a suceder en ese encuentro. Y sí, así fue. Una amiga en común los presentó y lo demás fue sencillo. Fluyeron en una charla que transitó por los libros, las playas mexicanas y las metas y sueños personales. Agustín Corona conquistó a Mariana Jiménez y ese día mi madre eligió al hombre que sería mi padre. Ella contadora de números y él contador de historias. A lo largo de los años, Agustín Corona se ganó el apodo del cuentacuentos. Así nos decía mamá, porque según ella, desde que su vida se unió a la de él, las mentiras y el engaño fueron parte de lo cotidiano. No obstante, ahora que soy una veinteañera de profundos ojos negros, herencia de don Agustín, puedo entender perfectamente a mi madre. Era inevitable enamorarse de un hombre tan encantador y simpático como mi papá. Los recuerdos de mi infancia eran invadidos de sus chistes e historias sobre marcianos y duendes que rondaban debajo de mi cama por las noches y de los que obviamente él me rescataba. Los monstruos más inverosímiles, con caballos cabezones, con piel de cocodrilo y dientes de conejo, o bolas peludas con ojos saltones, rebotaban sin parar en mitad de historias cuyo objetivo era darme miedo para que inevitablemente corriera a su regazo y le dijera, papito, quédate a mi lado, no te vayas. Así es, en mi infancia no faltaron cuentos por las noches antes de dormir.
ni ocurrencias durante la sobremesa, que por lo general ridiculizaban a la maestra que me había regañado ese día en la escuela o incluso sobre alguna conducta dramática de parte de mamá. Tampoco faltaron juegos de mesa ni canciones inventadas durante el trayecto en automóvil cada mañana cuando papá me llevaba a la escuela. Pero de cuentos no vivíamos. Y mi madre poco a poco tuvo que hacerse responsable de las cuentas de la casa. Había historias, pero no dinero para pagar la electricidad, ni para comprar la leche. Y los pañales de mi hermano menor, que nació justo 3 semanas después de que yo cumplí 4 años. Más gastos, más historias, más cuentas y más cuentos. Mi padre no solo inventaba historias para divertir a sus críos, también inventaba historias para que el casero aguardara un par de semanas más para recibir el pago del alquiler, o el carnicero para que le diera 1 kilo de bisteces a crédito, o al sastre para que le surciera los pantalones sin cobrarle. Don Agustín Corona pasaba de un trabajo temporal en el que duraba 3 meses a otro de medio tiempo, en el que apenas ajustaba la quincena. Vamos viendo interesante la situación con este papá, en donde la diversión era mucha, pero la responsabilidad de asumir la vida como adulto no tanto. Vamos a continuar leyendo a ver qué más nos dicen. Cuando comencé a crecer y tuve conciencia de mis calcetas rotas y de mi ropa interior remendada, las historias de papá dejaron de ser divertidas. En repetidas ocasiones, con la oreja bien pegada a la puerta, pude escuchar las discusiones entre mi madre y mi padre. Discutían cuando creían que mi hermano y yo ya dormíamos. Lo que llegué a escuchar era una lista de reclamos de mamá por la conducta irresponsable de mi papá. Ella usaba adjetivos como holgazán, mantenido, mediocre, incluso la escuché llamarlo poco hombre. Yo me negaba a aceptar que mi padre fuera una persona que mereciera tales calificativos. Sin embargo, conforme pasaban los años y aumentaban las carencias, mi corazón me decía que mi protector anti-monstruos era en el fondo un cobarde que se escondía bajo las faldas de mi madre para enfrentar la vida. Qué duro es cuando la persona que crees que te va a cuidar y a procurar que no te falte nada resulta ser un niño más que habita el hogar y en quien poco a poco dejas de confiar cuando descubres que es más fácil que tú lo cuides a él que él te cuide a ti. Bien fuerte esta situación, bien fuerte esta historia, cuando literal un niño empieza a caer en cuenta con el pasar de los años sobre si papá es responsable o no. Y hay algo bien importante a nivel energético, y es que papá generalmente es la figura energética de provisión, de dinero, de bienestar, de cuidado y seguridad. Así que imagínate lo que está pasando, no solamente a nivel energético, sino a través de la conciencia, la mente y los sentimientos de la persona que está narrando esta historia. Cuando papá no tiene nada que ver con esa provisión y con ese respaldo en cuidado para que no les falte nada como familia. Vamos a continuar. Mi madre se convirtió en una madre ausente y tuvo que trabajar doble turno para mantenernos a sus 3 hijos. Y sí, el mayor era don Agustín, ese que un día la enamoró con sus historias y su sonrisa. Ese hombre que ahora era como un niño más que exigía alimento y cuidados al igual que mi hermano menor y yo. En 2 ocasiones mi madre lo corrió de la casa, las mismas que volvió a los 2 días para arrodillarse ante ella y lloriquear su perdón. Se fueron acabando poco a poco las oportunidades que ella le daba, inundando de desilusión nuestros corazones.
Tener un padre sin carácter acorta la infancia. Yo no pude quedarme sin hacer nada y meramente observar a mamá trabajar como desquiciada para poder sostener el hogar. Y tan pronto cumplí 15 años, conseguí un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante de comida rápida. Uno de los momentos más incómodos que he vivido fue cuando un sábado por la noche mi padre entró en mi habitación para pedirme prestado dinero y dárselo a mi madre para pagar el teléfono. Don Agustín Corona, el cautivador, pidiéndole prestado dinero a su hija adolescente. Eso fue demasiado. No supe si lo que estaba sintiendo por mi padre era lástima o vergüenza. ¿Cómo se inutiliza un hombre de esa manera? La respuesta estaba en mi abuela. Cuando él hablaba de su madre y de cómo lo sacó adelante ella sola, fue madre soltera y mi padre hijo único, podía darme cuenta del vínculo codependiente y enfermizo que existía entre ellos. Conforme acumulaba años, iba comprendiendo mejor el porqué de su comportamiento. Mi abuela le describió un mundo de fantasías en el cual mi padre era el rey y solo tenía que pedirle a sus súbditos lo que necesitara. Como es obvio, su primer súbdito fue su propia madre, que vivió para cumplirle cada uno de sus caprichos. Prefería cambiarlo de escuela que cambiar su conducta y llamaba loca a cada una de las profesoras de mi padre que osaron llamarle la atención o exigirle el cumplimiento de reglas o deberes. Así llegó a la universidad a estudiar filosofía, donde solo permaneció 2 semestres, porque los maestros estaban locos y no reconocían su brillantez. Desertor de carrera, de escuelas, de compromisos, haciendo trampas y contando cuentos para salir de embrollos, cubriendo sus temores con la máscara de la simpatía y escondiendo su inseguridad en su rol de cautivador. Trabajó lo mismo de periodista que de barman, como supervisor de calidad en una embotelladora y también de representante artístico. Mil disfraces laborales para esconder su inutilidad, llamando a todo esto su búsqueda personal o exploración de talentos. Lo más triste era su inconsciencia. Mi padre llegó a creerse sus propios cuentos, a convertirse en personaje de sus propias historias, que con el correr del tiempo pasaron de historias divertidas a ser historias de horror. El príncipe se convirtió en mendigo, el sapo se transformó en piojo y la bruja se comió a los enanos. Decepción. Esa es la palabra que resume este cuento. Mi hermano y yo crecimos decepcionados, con un padre sin autoridad, negligente, sin aspiraciones. Mi madre se puso a mi padre sobre el lomo y lo cargó durante toda su vida. Ella murió primero a consecuencia de una influenza que se transformó en neumonía, justo 3 meses antes de que naciera mi primer hijo. Dato importante, tras la decepción, tras incluso ese sentir de frustración, de dolor, de tristeza, de melancolía, en donde el vínculo directo no es el amor, se puede desarrollar una patología como la que narra la persona de la historia frente a su mamá, que una gripe C o una influenza se convierte literalmente en neumonía. Es decir, que en ese preciso momento, cuando su enfermedad llega hasta ese lugar, en emociones, su mamá estaba cargada de profunda tristeza, tal vez también por su elección
por el tipo de hombre que eligió, pero también por la expectativa de tener apoyo, compañía, de ser coequiperos en esa relación. Pero estamos dedicados a esa otra cosa en la lectura de este libro. Después hablaremos de enfermedades y biodescodificación. Sigamos. Hoy tengo 37 años, 15 de casada con un hombre que me lleva 15 años de edad. Era esperarse, dice mi terapeuta. Ahora vamos viendo que ella empieza a hacer terapia. Dice mi terapeuta que a la hora de la elección de pareja, mi inconsciente emergió con desenfreno en búsqueda del padre de reemplazo y que además fuera una persona seria. Es decir, que no me contara cuentos, ni me hiciera reír con historias fantásticas para luego hacerme llorar con la realidad. Soy feliz en mi matrimonio y amo a mis 2 hijos. Sin embargo, hasta hace 3 años aún evitaba visitar a mi padre. No podía con su falta de carácter, a la que él llama optimismo. No podía con su conformismo, a lo que él le llama no ser materialista. No soportaba su forma irresponsable de observar la vida, a lo que él llamaba vivir relajado y sin estrés. Simplemente me rebasaba la convivencia con él. Me daba vergüenza que mis hijos lo conocieran a fondo y miedo de que terminaran como yo, decepcionados de él. Prefería que lo idealizaran en la distancia. Mi esposo insistió en que sanar esa herida me iba a dar una paz que merecía y que comprender a mi padre iba a eliminar mis zonas grises. Estoy en ese camino, transitando ese proceso y poco a poco intentando soltar el rencor y el resentimiento que su manera de conducirse como padre sembró en mi corazón de hija. Tengo que confesar que llegué a negarlo, a cruzarme de acera cuando en una tarde cualquiera me lo topaba caminando por la calle, para evitar tener que escuchar sus cuentos infinitos. Me declaro culpable de ello y siento una tristeza profunda en mi corazón ser como he sido con mi papá. Seguiré en terapia el tiempo que sea necesario y debo reconocer mis pequeños logros. He dejado de sentir ese temor exagerado ante los problemas económicos. He logrado conservar mi empleo actual como diseñadora de modas, carrera que yo me pagué a mí misma trabajando como mesera. He logrado ser más estable en mi relación con mi esposo. He dado pequeños avances y he logrado dirigirme hacia la zona de la autoconfianza y volver a creer en el amor. Tener un padre como el mío tuvo su lado positivo e integró en mi personalidad un aliento de perseverancia que me hace terminar lo que empiezo, desde un libro hasta un proyecto laboral. Ojo aquí importante, que a veces en las historias, cuando vemos que un papá desiste de proyectos y de sueños, como nos contaba con los empleos que duraba poco, que no era estable en este tema, nos podemos encontrar a alguien que dice, ven, de esto aprendí la perseverancia, el lograr los objetivos, el terminar las cosas. Así que con cada experiencia siempre existirá una decisión de cada persona, si lo vive de manera igual o si por el contrario lo resuelve es hacer lo que se debe hacer, como en esta historia. Voy a continuar. No me gustan las cosas a medias y aprendí a tomar el toro por los cuernos y a no correr ante la adversidad. Por eso hace 3 meses decidí ir a buscarlo y pedirle perdón. Me enterneció su inconsciencia permanente. Ya no me exasperó y lo abracé con cariño cuando me dijo, ¿por qué me pides perdón, Mariela? Tú siempre has sido buena hija y mi mejor maestra. Se le escurrieron unas lágrimas imprudentes sobre la ajada piel de sus mejillas. ¿Qué pude haberte enseñado yo, papá? Dije con voz estrujada por un nudo en la garganta. Me enseñaste cómo se cumplen las metas. Aquí sentado he visto cómo logras lo que te propones. Me has puesto el ejemplo y mira, hizo una pausa. Sacó de un cajón un puño de hojas engargoladas y lo puso en mis manos. Eran 100 cuentos para niños,
escritos durante su vida entera, que vivió dos medias. Por fin he terminado un libro de cuentos que empecé a escribir cuando nació tu primer hijo. Y mi primer hijo cumplió 12 años el mes pasado. O sea, llevaba de escritos 12 años. Lo envié a una editorial y les ha parecido fantástico. Empecé un año, esperé un año, perdón, esperé un año la respuesta, pero por fin han decidido publicarlo. El nudo en la garganta se transformó en un río. Mis lágrimas de esta tarde lavaron mi resentimiento y mi culpa. Besé a mi padre en la frente y me felicité en silencio por haberme atrevido a comprenderlo a tiempo, por regalarme la dicha de reconciliarme con él en un abrazo y no ante una tumba. 3 meses después entró a mi casa con su libro de cuentos recién salido de la imprenta, con una amorosa dedicatoria para la familia y firmado así: Agustín Corona, cuenta cuentos. En ese libro estaban los monstruos de mi infancia. Mi papá los sacó de debajo de mi cama y los encarceló entre sus líneas para que jamás se escapen y me dejen en paz de una vez y para siempre. Chicos, excelente historia. Observemos algo importante. Uno, al ella pedir perdón a su padre en esa parte final, el papá dice: no debo perdonarte nada, literalmente tú me has enseñado. Y empieza a hablar de los logros y los éxitos de su hija y el cómo a través de ella aprende la necesidad de terminar algo. Luego le muestra sus cuentos, cuentos que tenían guardados 12 años, literal, y que empezó con ese proyecto de, hombre, soy bueno para esto. Recordemos que siempre existen habilidades y talentos que en un principio eran producto de los juicios que se hacían a él, pero que realmente era un talento para contar historias, incluso para escribirlas, tanto que después es publicado este tema y se llena de emoción. Un aspecto que puede hacer que Mariela, esta hija de don Agustín, pueda observar en esa historia y poder perdonar a papá. A veces, cuando nos permitimos contar la historia e irnos a la historia de papá, que fue precisamente lo que hace cuando nos narra que es hijo único, mamá soltera, que incluso lo empieza a cuidar y a sobreproteger como un tesoro, pues papá realmente no estaba preparado para ese rol de papá, de ser protector, porque siempre le enseñaron que era protegido. No era para resolver, sino para abandonar. Todo aquel que lo juzgara o que no podría ver su brillantez, como nos narraban en la historia, pues definitivamente él se ausentaba de ese lugar. Por eso abandonaba en gran medida cada uno de los proyectos. Imagínate lo que hubiese sido de esta historia si Mariela, uno, no decide hacer terapia, dos, no escucha a su esposo con la recomendación de que es importante sanar, y tres, ella no toma la decisión de buscar a su padre. Sería una persona que aún en su adultez todavía estaría recordando con dolor la experiencia de papá, y que esto va a marcar la pauta de todas las maneras como ella se relaciona con los hombres en su vida, incluido su esposo, cómo se relaciona con la autoridad, si acepta la autoridad, si puede sentirse exitosa, si incluso puede valorar el ejemplo que le dio el papá a través de las historias, lo importante que es comunicar, lo importante que es hablar e incluso lo importante que es poner una buena actitud, un chiste, como lo hacía cuando habían situaciones problemáticas, para poder ver la situación de una manera más positiva. En torno a esta historia existen grandes lecciones y una de ellas es que a veces creemos que no necesitamos terapia. A veces creemos que esa relación no tuvo ningún tema de herida, no hay nada para resolver, que hoy decimos frases o afirmaciones que se vuelven a veces frases de cajón, como que papá hizo lo que podía hacer
con los recursos que contaba, pero que en el fondo de tu mente inconsciente, en el fondo de tu corazón, todavía esa herida está activa. Así que te pido que reflexiones eso que hoy te estoy contando. Si realmente solo a través de tus palabras dices, sí, entiendo, la historia de papá fue compleja, complicada, vivió esto, tenía estas heridas, y él hizo conmigo, se relacionó conmigo como papá, con lo mejor que pudo, con los recursos que tenía, pero solo de boca hacia afuera. Pero realmente reflexiona hoy en tu interior, qué sientes hoy por él, lo evitas, has distanciado toda comunicación con él, reduces incluso la manera como se pueden comunicar, ya no le hablas de tu sentir, o incluso si ya ha trascendido, si ella está en otra dimensión, que sientes, que piensas literal de tu papá, y cuando lo recuerdas, qué tipo de emoción sale al exterior o sale a relucir en ese recuerdo. Importante para que lo tengas en cuenta. No siempre esa frase sana. Se requiere un trabajo interior mayor. Se requiere ir a la mente inconsciente, a esos recuerdos de infancia, para poder precisar cada asunto y darle una mirada diferente. Pero además, reprogramar nuestra mente inconsciente para que aquello que generó herida hoy se convierta en una profunda fortaleza en tus relaciones interpersonales y en cada una de las áreas de tu vida. Sin más, me encantó compartir este capítulo, el capítulo número 4, Cuentos, una historia maravillosa de este libro. Ya sabes que con estas lecturas te estoy invitando a pertenecer al Club de Lectura Espiritual de Academia Seres de Luz, un espacio que desarrollamos los días miércoles 7 de la noche, hora Colombia, con una inscripción muy mínima, 20.000 pesos colombianos. Con estos, lo que hacemos es poder comprar los libros. Cada que cambiamos uno, compramos un libro para compartir vía virtual en PDF. Ya si tú quieres adquirirlo de manera física, ya será tu responsabilidad poderlo conseguir. Y nos encontramos para ir discutiendo capítulo por capítulo, a veces de a 2 capítulos o uno, dependiendo de lo extenso que sea ese capítulo, poder reflexionar, pero adicional a eso, hacernos terapia. Hacer terapia es poder hacer clic o match con las diferentes informaciones que hay en las historias y poder decir algo similar me ocurrió a mí, algo parecido en mi historia, y además de reconocerlo, hacer actividades con los ángeles para permitirnos sanar esa herida y ir a nuestra mente inconsciente, reprogramar nuevas cosas. Recuerda que la mente que es dirigida es una mente que puede sanar y transformar todos tus días. Te espero en un siguiente capítulo. Un abracito de luz. Chao, chao.